y entendiendo que el Señor ha velado su palabra en el libro de Apocalipsis en algunas terminologías y simbologías, no con la intención de no hacernos entender ni de tener como dificultad a la hora de comprender su palabra, sino más bien de protegerla de ese entonces cuando se vio atacada por esa época del oscurantismo. La palabra de Dios la protegió, la veló, la blindó para que nosotros en el tiempo necesario, así como se lo dijo al profeta Daniel, podamos comprenderla y la ciencia siga aumentando para nosotros. No, este Apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el Apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge familia, qué placer es encontrarnos otra vez y qué alegría es volvernos hoy a escuchar en Esperanza Colombia Radio, la 96.3 FM. Estoy muy gozoso y muy ansioso de poder predicar la palabra del Señor en esta oportunidad que estás viendo esta transmisión. Te saludo a ti, te abrazo y qué placer es que nos puedas escuchar y ver en este momento, en este video podcast de Jóvenes Profetas, esta iniciativa que nace con la intención de poder brindar esa luz mediante la palabra del Señor en todos estos acontecimientos proféticos, históricos que han ocurrido, que están ocurriendo y que van a ocurrir en determinado momento de la historia. Así que esta es nuestra oportunidad para que estudiemos juntos este contexto de las profecías y lo hagamos minuciosamente, lo hagamos de forma muy humilde, con mucha oración y entendiendo que el Señor ha velado su palabra en el libro de Apocalipsis en algunas terminologías y simbologías, no con la intención de no hacernos entender ni de tener como dificultad a la hora de comprender su palabra, sino más bien de protegerla de ese entonces cuando se vio atacada por esa época del oscurantismo. La palabra de Dios la protegió, la veló, la blindó para que nosotros en el tiempo necesario, así como se lo dijo al profeta Daniel, podamos comprenderla y la ciencia siga aumentando para nosotros. Te saludamos entonces en esta oportunidad. Recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como @esperanza_radio_col y también me puedes encontrar como Teo el Mensajero 777. El capítulo pasado estábamos estudiando la segunda trompeta del Apocalipsis en esta serie de las 7 trompetas y recordábamos cómo nos indicó que el Imperio Romano en el año 476, luego de haber oprimido al pueblo de Dios, recibió el juicio por parte de esta segunda trompeta y ya no es más una nación o un imperio como lo conocemos en la actualidad. De hecho, dio paso a que el viejo continente, como lo conocemos ahorita, Europa, a raíz de esa conquista nacieran países como Francia, nacieran países como Gran Bretaña y todos esos, gracias a esa conquista que se dio en ese entonces de las tribus que atacaban al Imperio Romano, se dividió el reino y allí empieza entonces esta tercer trompeta del Apocalipsis que empezamos a analizar en profundidad. Es importante que para mencionar antes de este estudio puedas considerar tu devoción personal y también tu escudriñamiento personal de la palabra de Dios como un hábito diario, que no te quedes solamente con esta información que te brindamos aquí desde Jóvenes Profetas, sino que también de forma personal y también autónoma puedas recurrir a la palabra del Señor, nuevamente con oración y con mucho ruego para poderla comprender y que esto sea un día a día
y que sea la parte más importante, por supuesto, del día. Así que la mayoría de las personas en este momento que están viendo este video no están suscritas al canal. Eso me dicen las estadísticas. Aprovecha ahora que es gratis. Aquí está apareciendo el botón de suscribirte, de activar la campana de notificaciones para que recibas el contenido de inmediato y también para que puedas estar muy pendiente de todo lo que subimos aquí desde Jóvenes Profetas, desde tu servidor Teo el Mensajero. Vamos entonces con el inicio de esta tercer trompeta del Apocalipsis, yendo a la palabra del Señor, a la espada del Espíritu. Alista tu espada, porque vamos a ir al capítulo 8 del libro de Apocalipsis en los versículos 10 y 11, que nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Versículo 11. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. Así que damos inicio al primer segmento de este programa. En el contexto bíblico, las estrellas representan líderes espirituales, pero hay un detalle que la misma escritura que acabamos de leer en este pasaje nos indica quizás un poco de manera que nos sugiere, analizando muy bien, que esta trompeta ardiendo como una antorcha cayó del cielo, nos está sugiriendo quizás que pueda ser cuando Satanás fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Pero desglosemos bien cómo esto nos puede explicar qué se refiere a esta estrella en esta tercera trompeta del Apocalipsis. Vamos a este mismo libro, Apocalipsis 1, 16 al 20. Tenía en su diestra 7 estrellas. Aquí está hablando de Jesús. De su boca salía una espada, la espada del Espíritu, como lo dice Efesios 6, 17, aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, ahí está hablando Juan, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del sepulcro. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, entre 2 puntos, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí están los líderes espirituales. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y también podemos leer el pasaje de Daniel 12:3, que nos dice que las estrellas son los entendidos. Mira lo que dice este pasaje. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, o sea, como el firmamento de una estrella, ahí viene la simbología, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol, o sea, como una estrella, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aunque esta trompeta no puede referirse principalmente a la caída de Satanás, no está dentro del contexto que estamos analizando las 7 trompetas, no se refiere puntualmente a eso, pero el principio y el lenguaje que se utiliza allí nos dice que cuando Satanás cayó del cielo, en el principio o en la cruz, que también fue derrotado por Jesús, no cabe duda que la caída de Satanás se encuentra en el fondo, en muy el fondo de esta trompeta. Satanás es la estrella de la mañana, así como lo hemos visto en diferentes pasajes bíblicos, como lo podemos ver en el libro de Isaías, quien originalmente fue perfecto, apóstató y se convirtió en una estrella caída. O sea, primero él tenía entendimiento y gran información, pero después se halló orgullo en él y fue una estrella caída. Luego entonces contaminó a Adán y a Eva con sus venenosas enseñanzas y a través de ellas envenenó a toda la raza humana, que trajo la muerte
como consecuencia al mundo. Entonces podemos decir que la gran estrella son entonces los falsos maestros. En este contexto del Apocalipsis, de la tercera trompeta, son los falsos maestros que andan como estrellas errantes que van cayendo. Y eso lo dice también el libro de Judas en los versículos 12 y 13. Recordemos que Judas solamente tiene un capítulo, entonces leemos versículos 12 y 13 de Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en banquetes amistosos, que comiendo impúdicamente, o sea, sin pudor, con vosotros se apacientan a sí mismos. Allí está hablando de los falsos maestros. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Uy, tremendo. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Ahí viene el simbolismo. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fuerte, ¿no? Y es que el mismo Jesús y también el mismo Pablo nos advirtieron de estos falsos maestros en sus diferentes evangelios, en lo que nos iba hablando la iglesia en los contextos que eran analizados y que eran estudiados con sus respectivos ministerios aquí en la tierra. Vamos con el siguiente segmento. El ajenjo es un símbolo de idolatría que envenena la vida espiritual. Recordemos que en el tercer sello del Apocalipsis, que por aquí te estoy dejando el video para que lo vayas a ver de nuevo, se menciona que la época de la iglesia se vivió un periodo de tiempo en el que con la llegada de las tradiciones paganas a la iglesia se fundó el sistema eclesiástico que por raíz del mismo papado se infundieron muchas creencias idolátricas dentro de la iglesia, se contaminó. Pero Teo, ¿dónde aparece entonces el ajenjo en la Biblia? Leamos juntos Deuteronomio 29, 17 y 18. Aquí está el contexto del pacto de Jehová con Israel en Moab, para que analicemos muy bien qué significa este ajenjo en el tema idolátrico. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro, que tienen consigo. Versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón, la idolatría empieza desde el corazón, allí nos lo está definiendo la palabra del Señor, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y, sí, allí lo estás leyendo, y ajenjo. Entonces podemos analizar que esta hierba, que es el ajenjo, en este contexto de Deuteronomio nos estaba advirtiendo de que no fuéramos como el ajenjo y como la hiel, que íbamos detrás de otros dioses. Pero vamos a seguir analizándolo. Otra vez Jeremías analizando estos pasajes y también siendo protagonista dentro de esta serie de las 7 trompetas. En el capítulo 9, los versículos 14 y 15 nos dice lo siguiente en la palabra de Dios. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Otra vez volví a hacer énfasis en el corazón. Y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que este pueblo yo les daré comer ajenjo y les daré beber aguas de hiel. Allí está entonces la palabra del Señor siendo claro acerca del contexto idolátrico que vivía el pueblo de Israel y cómo nosotros podemos apartarnos de esas tradiciones para que no llegue a nuestro corazón la idolatría y podamos servir solamente al Dios único, fiel y verdadero que conocemos, que es Jehová, nuestro protector y nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos al siguiente segmento. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Estamos leyendo aquí el versículo 11 del capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Se convirtió en ajenjo porque muchos murieron a causa de aguas que se hicieron amargas.
Y vamos a analizar muy bien lo que nos dice Juan 7:37 en este contexto de las aguas, donde aquel que cree en Jesús, de él brotarán ríos de agua viva, así lo dice. O sea que entonces el pueblo de Dios en la edad oscura, que es la que veíamos en el tercer sello del Apocalipsis, donde se infiltraron las tradiciones paganas dentro de la iglesia, donde Satanás cambió la estrategia, ya no de persecución a muerte, sino ya de una estrategia de confusión mediante sus tradiciones, mediante la idolatría. Esto fue lo que vivió la iglesia y el pueblo de Dios en ese entonces. Se entregó a tradiciones idolátricas. Ya no brotaban entonces de ellos ríos de agua viva, sino que brotaban eran ríos de agua picha. Y entonces elegimos seguir a hombres antes que a Dios. Y aún en la actualidad lo seguimos haciendo. Por ende, y por este resultado que se ve de la idolatría, nosotros empezamos a morir espiritualmente. Y fue lo que ocurrió con la iglesia de ese entonces en el tercer sello del Apocalipsis y ahora en la tercer trompeta que estamos estudiando en este momento. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Acabo de leer 2 de Pedro 2, 18 y 21, hablando acerca de los falsos maestros que veíamos en el contexto de la caída de la estrella, como siendo conocedores de la palabra del Señor, luego se contaminaron con las tradiciones paganas y tradiciones de los hombres y empezaron con sus propias concupiscencias a informar mal, a tener otro tipo de información para las personas y a contaminar a la iglesia con las enseñanzas que no debían ser para ese contexto entonces de esta tercer trompeta del Apocalipsis. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento, o sea, hablando del falso regreso de Jesús, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es menesteroso poder analizar de quién se está tratando, quién o qué poder político religioso en la actualidad conoces con estas descripciones que acabo de ver y representa las características anteriormente mencionadas. Te la dejo ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Aunque el lenguaje de la caída de la estrella en la tercera trompeta sugiera que se está refiriendo a Satanás cuando fue expulsado del cielo, tiene un trasfondo profético mucho más amplio que vimos en este video. El ajenjo simboliza el periodo de apostasía y tradiciones paganas que se infiltraron en la iglesia y que hasta el día de hoy siguen siendo manifiestas en muchos lugares de culto. Los falsos maestros permearon las enseñanzas bíblicas y contaminaron lo que alguna vez serían las fuentes de agua viva. Por ende, el pueblo de Dios entró en un periodo de muerte espiritual. El misterio de la iniquidad está a punto de revelarse al mundo a través del hombre de pecado, pero Dios tiene un pueblo remanente que no creerá sus engaños y que seguirá la verdad hasta el fin del tiempo. No te pierdas la segunda entrega porque se vienen
1260 años de oscuridad. Nos vemos en el próximo episodio, cuarta trompeta del Apocalipsis. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.